Buenas, mi nombre es Lauri Salcedo, soy docente. En estos momentos curso un doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en la República Bolivariana de Venezuela. Voy a hablarles sobre el enfoque epistemológico empírico inductivo. Primeramente, hacerle una breve explicación. Decirle que este enfoque o este método se da porque hace un estudio de casos o a través de una serie de estudios de casos particulares que tienen un comportamiento específico, llegan a una conclusión general. Es decir, que se extrae o se saca una conclusión general a través de premisas particulares. El método empírico inductivo tiene unos pasos. Se da primero la observación de los hechos, luego se hace la clasificación de esos hechos, se comparan, se determina una hipótesis, se da lo que es la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a la generalización, y por último se da la contrastación. Es un contraste. Bueno, este método surge como un pensamiento revolucionario del siglo XX. Quiere decir que es un método relativamente nuevo, se da poco después del positivismo y surge como por esas necesidades que tenían algunas investigaciones de orden social educativo. Entonces se da una detención del conocimiento a través de los sentidos, a través de la observación y de otros criterios que tengan los investigadores. Emplea la lógica para la determinación del objeto de estudio. El método deductivo también emplea la lógica, pero lo emplea de diferentes formas. En este caso, la lógica inductiva busca comprobar una hipótesis general de determinada situación. Y lo hace empleando el trabajo de campo constante. Aquí este método lo requiere que ese trabajo de campo sea constante, no debe hacerse la observación o llevar ese registro una sola vez. Ese trabajo se necesita que sea constante para poder llegar a una generación de inferencias probabilísticas sobre comportamiento futuro. Nos permite hacer una proyección de si ese comportamiento va a prevalecer o si ese comportamiento va a cambiar. Lo vamos a hacer a través de unos instrumentos sensoriales y el valor de los datos de la experiencia. Estos elementos sensoriales son de gran valor, son de gran beneficio, porque aparte de que se usan ciertos datos, nos va a permitir tomar la experiencia como un curso de acción. Recordemos que este es el método empírico inductivo. Cuando hablamos de empirismo, estamos hablando de experiencia, estamos hablando de lo sensorial, de lo externo. Aquí no da pie a ideas espontáneas o de orden a priori. Y si hablamos de la parte inductiva, estamos hablando lo que es ya de utilizar la lógica para determinar una situación objeto de estudio. Entonces, se usan unos instrumentos de observación y unos instrumentos de medición. Esos instrumentos de observación los vamos a utilizar o lo vamos a determinar por medio de la experiencia, de esa observación que vaya haciendo el investigador. Y la medición, vamos a trabajar esos datos numéricos que se pueden procesar. O sea, lo que como investigadora me va a permitir medir y me va a permitir comprobar. Y eso tengo que utilizar un registro de esas repeticiones de eventos, que es lo que voy a hacer por medio de
emplear el trabajo de campo constante. Entonces eso es necesario que se lleve ese registro para poder llegar a un acto de descubrimiento de patrones de comportamiento de la realidad. Entonces, esto ya, si yo hago este acto o el investigador hace este acto de descubrimiento de patrones de la realidad, va a permitir dar una prueba fidedigna de esa hipótesis, o sea, que se está planteando en la determinación lógica del objeto de estudio. Entonces, la medición, la experimentación y los diseños experimentales juegan un papel importante en este enfoque epistemológico empírico inductivo, lo que luego pues pasaríamos a un tratamiento estadístico, a la instrumentación refinada, a los gráficos y a los diagramas estadísticos. Todo esto nos va a permitir que el investigador, a través de eso que mencioné, de esos tratamientos estadísticos, de emplear el trabajo de campo, de llevar esos registros de repeticiones de eventos, pueda llegar a una conclusión y determinar si se da o no se da ese objeto de estudio, si ese problema que se estaba analizando se da o no se da. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad, si Dios lo permite.